Un bendecido y feliz día. Quien les habla, la pastora Xiomara de Veneri, en su espacio Digna Soc Mujer, porque Dios te ha dignificado ante la sociedad, mujer. El tema de hoy es el conquistador de la muerte. Y es que el Señor Jesucristo es el conquistador de la muerte, ya que 4 veces encontró y derrotó al rey de los terrores. Lo hizo al lado de la cama de la pequeña niña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 19 y del 23 al 25, expresa que se presentó un hombre principal y se postró ante Jesús diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús con sus discípulos y le siguió. Pero al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. También conquistó la muerte en el féretro del hijo de la viuda. Lucas 7, del 11 al 16, explica que Jesús iba con sus discípulos y una gran multitud a la ciudad que se llama Naín, cuando ve que llevan a enterrar al hijo único de una viuda, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven se levantó y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Una vez más, vemos al Señor Jesús conquistando la muerte en la tumba de Lázaro. La palabra del Señor afirma claramente que el Señor Jesús desafió el imperio de la muerte, puesto que Lázaro tenía 4 días de muerto y había sido sepultado. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a los que estaban allí: desatadle y dejadle ir. Juan 11, del 38 al 44. Pero el acto trascendental en el que Jesús conquistó definitivamente la muerte fue en la misma ciudadela del destructor siniestro, convirtiéndose en el conquistador. El Evangelio del apóstol Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 17, ilustra que el primer día de la semana, es decir, el domingo, amaneciendo, María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra removida allí donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ella fue a avisar a Pedro y a Juan, los discípulos, los cuales vinieron al sepulcro y luego fueron a avisar al resto de los discípulos. Pero María Magdalena se quedó allí en el sepulcro. Ya hacía 3 días que había muerto el Señor Jesús, y ella se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, los cuales le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y María Magdalena les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando dijo esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Luego él le habla y ella responde, y entonces sus ojos son abiertos y le reconoce, siendo María Magdalena la primera en verlo resucitado. El Señor Jesucristo definitivamente conquistó el imperio de la muerte, arrebatándosela a Satanás en la cruz del Calvario. La Biblia
celebra este triunfo del Señor cuando dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto es evidente porque no pudo detener al Rey de Gloria. De este modo, las Sagradas Escrituras afirman esta realidad de la resurrección de Cristo, aunque muchos escépticos han tratado de negarlo. Las pruebas encontradas son irrefutables, que demuestran que indudablemente nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, resucitó de entre los muertos y está vivo. Y es por eso que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Creemos en ese Dios maravilloso que nos rescató de las garras de la muerte y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, y que Jesucristo, el conquistador de la muerte, es el que nos da vida juntamente con Él, y que un día, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para estar siempre con Él en su reino, por cuanto Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. A continuación, escuchemos el tema musical Él no pereció, interpretado por Julissa. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará
Por lo tanto, un domingo fue el día que amaneció nuestra vida con la resurrección del Señor Jesús. En Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23, expresa que el poder de la fuerza del Padre operó para resucitar de los muertos al Señor Jesucristo y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es un hecho hoy en la vida de cada creyente. Oremos. Señor, ayúdame a serte fiel con mi vida, a que no sea en vano tu sacrificio. Padre amado, te doy las gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien levantaste de entre los muertos y quien pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me despido hasta una nueva oportunidad a compartir en familia. Dios les bendiga.